Jesús hizo muchos milagros. ¿Cuántos lo saben? Para Jesús no había nada imposible, nada. Y la gente se sorprendía cuando miraba a Jesús hacer todas estas cosas. Pero Él dijo de dónde venía este poder. Él lo dijo ahí en Lucas, en el capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué dijo? Que el Espíritu Santo le había ungido, que todo lo que Él hacía, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Y Él le dijo en una ocasión a sus discípulos: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa de Jesús para todos aquellos que creen en Él. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él llega con poder. Él nos llena, Él nos unge, Él nos dirige. En aquellos tiempos podíamos ver hombres ungidos por el poder del Espíritu Santo. Pero eso fue en aquellos tiempos. Y yo pregunto, en estos tiempos, ¿dónde están los hombres ungidos? Esos que yo veo en la Biblia, que hicieron cosas tremendas por el poder que estaba en ellos. Allí en Juan, en el capítulo 14 y el verso 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tremenda esta palabra que el Señor Jesús nos está dando hoy. Y por esta palabra, Pedro comenzó a hacer señales grandiosas. Pedro fue un hombre con hambre de Dios. Vamos a Hechos capítulo 5 y el verso 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Dice esta palabra que era tan grande el poder que estaba en el apóstol Pedro, que cuando estaban los enfermos en la calle, en sus camillas, la gente le decía: pasa por aquí, Pedro, ven por aquí. De tal manera que el sol reflejara la sombra sobre los enfermos y eran sanados. ¡Qué hombres aquellos! ¡Qué poder había en ellos! Eran hombres ungidos hasta los huesos. ¿Y qué podemos decir de Pablo? De Pablo se dice allí en Hechos capítulo 19, verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Dónde están esos hombres ungidos por el Espíritu Santo en estos tiempos? La palabra dice que Pablo, había tanto del Espíritu Santo en él, que solo bastaba que le acercaran una prenda de algún enfermo para que la tocara y el milagro sucedía. Y creo que el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos, y su Espíritu Santo hoy
quiere usar hombres y mujeres para darles su poder. Pero ¿qué era lo que había en ellos? ¿Qué los hizo diferentes? ¿Sabes? Ellos tenían hambre de Dios. Ellos tenían un deseo por la presencia de Dios. Y Dios se manifestó en sus vidas. Tenían tanta hambre de Dios que fueron saciados. Y necesitamos en este tiempo más hambre de Dios, para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. La palabra nos enseña que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que de verdad se arrepiente de su maldad y se rinde a Jesús, Él ha prometido enviar el Espíritu Santo a cada persona y viene a darle poder. Estos hombres tenían hambre de Dios. Y me recuerda a otro hombre con hambre de Dios. Pero este hombre, ahora sí que era un hombre que no se sentía satisfecho con poquito. Él lo quería todo de Dios. Él pidió una doble porción de su espíritu. ¿Sabes de quién te voy a hablar? De Eliseo. Eliseo estuvo bajo la autoridad de Elías. Él miraba todo el poder que Dios manifestaba a través de Elías. Él conocía la vida de Elías y todo lo que Dios estaba haciendo con él. Pero él no solo deseaba lo que tenía Elías, él deseaba lo doble del espíritu de Elías. Y Dios complació su corazón. Dice esto allí en la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 2:9, para los que lo quieran buscar. Y nosotros podemos ver que realmente Eliseo tenía una hambre por Dios. Él tenía un deseo de Dios. No quiero decir que Elías fue menos que Eliseo. Solamente quiero decir que Dios cumplió el deseo, el anhelo en el corazón de Eliseo. Porque Eliseo hizo más milagros que Elías. Elías hizo milagros grandiosos. ¿Sabes cuántos? 7. Pero Eliseo hizo más del doble, porque Dios complació el anhelo que había en su corazón. Lo dotó poderosamente con su Espíritu Santo. Pero Eliseo hizo un milagro que rebasa a todos los milagros que él pudo haber hecho. ¿Y sabes cuál fue? Que después de muerto, todavía el Espíritu Santo lo usaba. Vamos a ir allí a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes, capítulo 13 y el verso 20. Escucha esto. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo muere y lo entierran. Y empezaron a venir esas bandas de la gente de los moabitas y la gente de Siria, y venían y golpeaban a los israelitas. Eran asesinos, era gente despiadada y estaban con todo ese temor. Un día alguien se murió y lo llevan a enterrar. Es lo que se hace con los muertos, ¿no? El pasaje no nos dice cuántos llevaban a sepultar al muerto. Entendemos que son 4 los que cargan, o tal vez 6 o 8, no sé, pero en realidad era más la gente que iba, de acuerdo a lo que yo veo en nuestra cultura, ¿no? Y la palabra dice que llevan cargando al muerto. Todo es normal hasta que
se ve venir a una banda de asaltantes, de bandidos, de asesinos. Y cuando ven eso, ellos se olvidan del muerto y empiezan a correr. Botaron al muerto, nadie supo ni dónde cayó y empezaron a correr y a correr por sus vidas. Seguramente dijeron, pues prefiero que se caiga el muerto, pero no soy yo el muerto. Y van huyendo. ¿A dónde fueron? A sus casas. Pero algo sucedió. La palabra dice que sin que ellos lo provocaran o ellos hubieran buscado que cayera, a ver, lo vamos a soltar, pues ¿dónde? Nadie escogió aventar al muerto donde estaba Eliseo. Pero el muerto cayó. No sé si el muerto se fue rodando, no sé qué pasó, pero el pasaje dice que el muerto cayó donde estaban los huesos de Eliseo. Y de pronto en ese momento el muerto reaccionó, vivió, despertó. Imagínate ese momento cuando él abre los ojos y ve solo huesos. Tal vez él ni siquiera sabía que había muerto. Tal vez él no se explica cómo es que llegó allí. Así es de que él se levanta. Se va, ¿a dónde crees? A su casa. En su casa había un puño de gente, muchísima gente. Están contando allí a los familiares. Es que lo soltamos, es que venían unos bandidos, venían armados, traían machetes, no, lo tuvimos que soltar. ¿Pero dónde cayó? Pues ahí donde se pudo, pero nosotros nos venimos porque no íbamos a ser los muertos nosotros. Y están, imagínate la familia, preguntando por el cuerpo de su familiar, pero ¿dónde lo dejaron? Pues no sabemos. Están en esto cuando de pronto llega caminando el muerto ahí donde están ellos. ¿Qué está pasando? No, dinos tú qué fue lo que te pasó. Pues no sé, yo simplemente desperté entre un puño de huesos y me levanté y me vine para acá. ¿Pero qué está pasando? El muerto resucitó. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Quién lo resucitó? ¿Acaso fue Eliseo o fue Dios? Podemos ver que Dios puede usar los huesos más secos. Lección número 1. Lección número 2 que podemos ver es que cuando Dios unge a un hombre, lo unge hasta los huesos. Gloria a Dios. Todos sabían que él había resucitado. Estuvieron en el velorio. Lo cargaron. Lo llevaron al lugar donde lo iban a sepultar. No había duda que el milagro había sucedido, pero no sabían por qué. No sabían cómo. Ellos no planearon nada. Ellos solo fueron a enterrar al muerto. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Simplemente lo soltaron. Ellos tampoco vieron dónde cayó. Ellos solo lo soltaron y salieron corriendo. Pero el muerto cayó. Y el muerto cayó en los huesos de un hombre y resucitó. Pero no eran los huesos de cualquier hombre, eran los huesos del hombre de Dios. Eran los huesos del profeta. Ellos no escogieron el lugar para soltarlo. Oye, por aquí está el profeta, vamos a ver dónde está. Imagínate con el susto, ellos lo que querían era salvar sus vidas. Pero hay un hecho. Y es que el muerto cayó y Dios usó los restos para darle vida a un muerto. Pero no usó a cualquier persona para darle vida a ese muerto. Porque pudo haber caído en cualquier otra tumba, ¿no? Pero qué bueno por este muerto que fue a caer a la tumba de Eliseo.
¿Cuántos desean caer en la tumba de Eliseo? Hay cosas en nuestra vida que necesitan venir y caer donde Dios ha traído la unción. Hay cosas de nuestra vida que deben de caer donde Dios ha traído su Espíritu Santo. Lo conocían, sabían que efectivamente era Él. Y hoy está diciendo que despertó rodeado de los huesos de Eliseo. Eliseo fue ungido y lo usó el Señor tremendamente para dar vida aún después de muerto. Ahora yo tengo una pregunta para ti, contéstamela, si puedes. ¿Por qué resucitó este muerto, pero no Eliseo? ¿Será que Dios es soberano? Si Eliseo fue ungido con el Espíritu Santo, ¿por qué él no resucitó? Pero sí, la unción que tenía trajo vida, porque la unción de Dios cambia vidas, es poderosa. Y es tremendo ver lo que Dios puede hacer con lo que Él ha ungido. Es tremendo ver que aunque Eliseo ya estaba seco, ya estaba en los huesos, todavía está dando vida. Y Dios quiere que entendamos que Él es el que toca nuestras vidas y que necesitamos su Espíritu Santo. Y que cuando Él nos da su Espíritu Santo, Él nos lleva más allá de la muerte. Cuando Él pone su mano sobre nosotros, entonces Dios nos levanta. Y Él lo hace porque quiere manifestar su gloria. Tal vez este muerto no conocía a Dios, tal vez, pero Dios sí lo conocía a él. Dios lo escogió a él. Nada era casualidad. Dios usó todo esto. Te diré por qué. Dios usó a esos bandidos que venían acercándose y le metieron miedo a estas personas. Dios usó a los que iban cargando al muerto, y aún al muerto Dios lo usó para que cayera donde Dios quería que cayera, en los huesos de Eliseo. Dios tenía un plan perfecto. Y para decirle algo a este muerto, que tiene el poder para darle vida. Y no solo para decirlo a este muerto, también para decírselo a todo el pueblo de Dios. Dios tenía todo planeado. El pueblo de Israel estaba tan acostumbrado al profeta, que ahora que muere el profeta, entonces decían: ¡ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está Eliseo? ¿Quién nos va a ayudar ahora? Ya murió Eliseo. Y Dios levanta a este hombre y lo vuelve famoso, lo hace conocido, porque todo el mundo sabía quién era este muerto, y le dio un mensaje al pueblo a través de él, para decirle: Eliseo ha muerto, pero el Dios de Eliseo vive. Dijo: voy a hacer algo con lo que queda de Eliseo. Eliseo ya murió, pero yo vivo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién lo resucitó? ¿Fue Eliseo o realmente fue el poder de Dios? A ese muerto lo abandonaron a su suerte. Ha de ser feo estar muerto y que te boten, ¿no? Lo dejaron a su suerte y se fueron corriendo. Y el muerto, pues, ¿cómo? Pero gloria a Dios
que fue a caer nada más y nada menos que en los huesos de Eliseo. Allí fue a caer, y este muerto ahora es la evidencia de que Dios está con el pueblo de Israel. Para eso lo resucitó, para que entendieran que Dios es fiel a sus promesas. Cuando Dios decide levantarnos, Él nos va a levantar. Y no importa el estado de descomposición que tú tengas. Si nosotros hoy estamos de pie, es por la gracia de Dios. Y este mensaje era para todo el pueblo, para que miraran que el Dios de Eliseo todavía estaba con ellos. Pero también este mensaje hoy es para nosotros. Hoy Dios viene a decirnos que Él quiere darle vida a todo lo que está muerto. Que lo único que necesitamos es ese toque de Dios. Lo único que necesitamos es ir a caer donde cayó este muerto. En el lugar donde Dios le esperaba con la unción de Eliseo para darle vida. Y es bonito pensar que Eliseo, aún estando muerto, todavía después de muerto, está dando vida. Hizo este milagro, como Dios lo usó para dar vida. Todos los milagros que Eliseo hizo fueron por Dios, no por él. Y a veces, como hijos de Dios, tendemos a engancharnos con la unción de los hombres. Y ponemos tanto nuestros ojos en la unción de los hombres, porque esta es una palabra que hoy está de moda. Todo mundo dice, ay, la unción, el ungido de Dios, la ungida de Dios. Estos hombres estaban recordando con añoranza todos los milagros que Eliseo había hecho. Ahora que Eliseo no está, entonces lo extrañan. Ahora recuerdan el poder que había en él. Pero Dios dice, momento, no es por él, es por mí. Eliseo fue uno de los profetas grandes. Pero Eliseo ya no está. Pero Dios todavía vive. Eliseo murió y los hombres mueren. Los profetas mueren. Los ungidos mueren. Pero Dios vive por los siglos. Y Él es el que da vida. Y Él es el que puede levantarnos. Él puede usar los huesos secos de cualquier persona, porque Él es soberano también. Entonces, fue el Espíritu Santo, estamos, el que hizo esto en Eliseo, que aún después de muerto, Eliseo pudo ser usado para dar vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos ese poder que trae vida, pero ese poder es el que Dios nos ha prometido, que viene con el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo, genuinamente. Ese es el poder que Él nos ha prometido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué está pasando? No tenemos hambre de Dios, como estos hombres. No anhelamos a Dios como lo anhelaron ellos. Porque cuando una persona tiene hambre de Dios, siente desesperación y no va a parar hasta ser saciado. Y eso es lo que está faltando en estas generaciones. Hay tantas distracciones que hemos perdido el hambre por Dios, pero el Espíritu Santo es el mismo.
El Dios que tenemos es el Dios que hizo aquellas cosas y hoy las quiere hacer. Pero el Espíritu Santo es santo y Él busca la santidad para habitar y dar ese poder extraordinario. Dios puede hacer cosas poderosas a través de ti, pero necesitas santidad. ¿O para qué quisieras tú el Espíritu Santo? Es para los que buscan la santidad. Esos son a los que el Espíritu Santo usa. Cuando somos ungidos por el Espíritu Santo, somos ungidos para hacer su obra. ¿O para qué quieres ser ungido? Hoy la gente quiere la unción, ¿y sabes para qué? Para hacer señales, para hacer milagros, para orar por los enfermos. La gente quiere la unción para que los demás lo vean, para estar aquí enfrente. Para eso la gente quiere la unción, pero la unción de Dios es para hacer su obra. Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que necesitamos es el respaldo de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Y entonces seremos ungidos. ¿Pero para qué es la unción? Para predicar su palabra, para ir por los perdidos. Para eso es. Cuando tú empieces a hablarle a la gente de Cristo, la gente va a decir, Dios está con él. Cuando empieces a sentir una carga por los que se están perdiendo sin Cristo, cuando te preocupe la perdición de esas almas que se van a la eternidad sin Dios, cuando tú te preocupes y hagas algo por llevar el evangelio, entonces la gente dirá, Dios está con él. Esos son los ungidos, los que hacen la obra de Dios, los que llevan la palabra de Dios. Los ungidos son los que tienen amor por los perdidos. El Señor Jesucristo no predicaba en los púlpitos de las sinagogas. Mucho de lo que él hacía, lo hacía en las calles. Él salía a predicar a las personas en las calles, en los montes, en los lagos, donde fuera. Pero él salía, él no esperó quedarse en el púlpito para ir por los que lo necesitaban. Esos son los ungidos que necesitamos en estos tiempos. Son hombres y mujeres capaces de ir por los que tienen necesidad de Cristo. Entonces verán el poder de Dios. Inténtalo, sal, predica y ora por los enfermos y verás el poder de Dios. Amén. Todos los milagros que Jesús hizo, el 99% de sus milagros no sucedieron en la sinagoga, sucedieron en la calle mientras él predicaba el evangelio. Pero hoy queremos hombres con una imagen, queremos personas que estén hablándole a multitudes para mostrar una unción, pero las almas se siguen perdiendo. Y hoy ya no se predica con la autoridad del Espíritu Santo, porque se va la clientela. Si tú deseas la presencia del Espíritu Santo en ti, tienes que predicar el evangelio. Tienes que hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios es para su gloria. Amén. Es ahí donde van a resucitar los muertos.
Es ahí donde vamos a ver el poder de Dios. Por eso debemos de ir hacia donde el Espíritu Santo nos lleva. Predícale a los que necesitan de Jesús, a los que están enfermos, a los que están cautivos por el pecado. Es ahí donde vas a ver el poder. ¿Y sabes qué? No debes de callar. ¿Para qué quisieras la unción si te vas a quedar callado? ¿Para qué quieres la unción de Dios? Porque la unción de Dios no es para estar sentado en una iglesia y luego llegar a tu casa y seguir sentado mirando las redes o la televisión. Para eso no es la unción de Dios. La unción de Dios es para hacer la obra de Dios. Y la necesitamos porque sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Si tú deseas ser usado por Dios, entonces debes de saber que lo que Dios está mirando es tu corazón. Él ve que tanta hambre tienes de Él. Él ve cuánto es tu anhelo de Él. ¿Y sabes cómo lo sabe Dios? Cuando sabe cómo te preocupas por los que están perdidos. Gloria a Dios, porque Dios te ha dado el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque tienes la vida eterna si has creído en el Señor Jesucristo. Pero eso es todo en tu cristianismo. Vamos a levantarnos y vamos a ver ese poder. Hoy somos desafiados a ser hombres y mujeres como los de aquellos tiempos. Podemos ver el poder de Dios obrando en nosotros. Empieza por compartir a Cristo y verás cómo Dios te puede usar. Es interesante ver cómo Eliseo pudo transmitir vida después de muerto. Y es increíble, pero tiene sentido. Nosotros como seres vivos tenemos un tiempo en la tierra y después morimos. Pero ¿sabes qué transmitimos? Cuando tú mueres, tú le pasas tus genes. Es una información genética que está en ti y tú se la pasas a la siguiente generación. Y ellos reciben esa información genética. Así es como nosotros vamos trascendiendo de generación en generación. Y cuando tú tienes a Cristo en ti, tú estás dando esa información a otros. Y así es como Cristo empieza a caminar de generación en generación. Pero ¿sabes? Eliseo trascendió después de su muerte. ¿Sabes qué se necesitó? Que alguien tocara sus huesos. Y para que nosotros podamos alcanzar ese plan de Dios, necesitamos vernos como huesos secos. Es tiempo que empecemos a sentirnos como huesos secos, huesos que otros van a venir a ver, huesos que posiblemente están secos, que no valen nada, pero son huesos a los que el Espíritu Santo ha tocado. Cuando nosotros aprendamos a vernos como huesos secos, otros van a recibir vida a través de nosotros. Es así como vamos a trascender a nuestras generaciones. Podemos darle vida a otros a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros con su Espíritu Santo. El muerto resucitó por lo que Dios hizo en Eliseo. Muchas personas van a venir a Cristo y van a tener una nueva vida por lo que Dios ha hecho en ti. Que tus generaciones sigan siendo tocadas por el Espíritu Santo. Que tu vida sea una vida que anhela, que tiene hambre de Dios, hasta que tú puedas experimentar ese poder y seas ungido hasta los huesos. Ese es el hambre que necesitamos.
La palabra dice que su palabra penetra ¿hasta dónde? Hasta los huesos. Qué interesante, ¿no? La palabra estaba allí, dada a Eliseo, porque la palabra estaba dada sobre él y sus restos. Aún lo poco que quedaba de Eliseo fue suficiente para darle vida a un muerto. A veces nos podemos sentir como poca cosa, como incapaces, pero es suficiente para darle vida a un muerto. ¿Quieres verlo? Solo sal, párate en una esquina y dile a alguien, Cristo te ama y tú lo necesitas. Y tú no sabes el poder que hay en una palabra como esa. Por eso confiesa hoy a Jesús. Reconoce a Jesús. Es tiempo de dar vida también. Los que estén muertos hoy pueden venir a Jesús y cobrar vida. Y los que ya tienen vida hoy deben aceptar el desafío de darle vida a otros a través de lo que Cristo ha hecho. Porque nuestra vida no tendría sentido si no fuéramos conscientes de que lo que Dios ha hecho en nosotros lo necesita otra persona. Aunque Eliseo estaba muerto, el poder de Dios todavía estaba en él. Y yo he visto predicadores que ya no están entre nosotros, pero he escuchado sus mensajes y sé que todavía están trayendo vida, aunque ellos ya están muertos. Ese es el tipo de persona que yo quiero ser. Debemos aprender a trascender a nuestras generaciones. Que tus huesos sigan hablando del Dios en el que tú crees, como lo hicieron los huesos de Eliseo. Que tus huesos sigan hablando del Dios en el que tú creíste y del poder que Él tiene para dar vida. Vamos a ser como huesos secos que dan vida con el Evangelio a las personas. Vamos a aceptar el desafío. Vamos a entender que cuando Dios nos da su Espíritu Santo es por algo. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo es porque Dios va a hacer algo. Traer vida a alguien que está muerto debe de ser lo más maravilloso. Predícale a alguien la palabra de Jesús. Que el Señor te bendiga.